Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vamos a grabar el video, vamos a grabar la charla con la idea de que después la vamos a subir a un canal de YouTube que voy a crear, eh, con la finalidad de que estas charlas queden para todo el mundo que las quiera ver a futuro, los que no tuvieron tiempo de participar, los que no se enteraron y después se enteraron que estaba la charla, entonces para que pueda quedar ahí activa para todos. Entonces la idea es que quede grabada, ¿ya? Entonces, el objetivo principal de la charla es hablar un poco de reguladores, todo lo que es el entorno de reguladores, referentes a en qué consisten los reguladores, cómo funcionan, primera y segunda etapa, algunas características principales de los reguladores, después vamos a ver algunos cuidados que pudiésemos darle a los reguladores, algunas fallas que pudiesen tener, y por último, cómo guardarlos y conservarlos de forma que no se dañen los reguladores, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la charla. Entonces, vamos a partir primero por reguladores, primeras etapas. Las primeras etapas las vamos a dividir en dos partes, las vamos a dividir en pistón y en diafragma. Eh, ¿Cuál me gusta más a mí? La verdad, a mí me encantan ambas dos. El regulador que sea que a ustedes les guste, que les parezca de una marca relativamente conocida, es el regulador que va a ser ideal para ustedes. Por supuesto que hay algunas ventajas y algunas desventajas. El pistón, obviamente, cuando es un pistón básico, es un pistón que es un regulador básico, es un regulador de escuela, es un regulador que tiene poquitas piezas, y como para partir está ideal, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos cierta cantidad de buceos y queremos algo con una mejor performance, tal vez nos vamos a cambiar al diafragma. Pero de todas maneras, todos los reguladores van a ser de buena calidad. Cuando yo a lo mejor tengo unas lucas más y me quiero comprar un regulador un poco mejor, fantástico poder comprarse un regulador de diafragma, pero si no, de todas maneras, un regulador de pistón siempre, siempre, sobre todo si es de una marca relativamente reconocida, va a funcionar bien. ¿Cómo funciona un regulador, una primera etapa de pistón? Entonces, ¿qué es lo que es un pistón? Esto es un pistón. Este es el elemento que a nosotros nos permite abrir y cerrar el paso del aire, ¿ya? ¿Contra qué se va a ajustar este pistón, cierto? A través de un asiento, que es el que vemos ahí, esa piececita blanca que está ahí, es un asiento, ¿cierto? Entonces, esa piececita se va a asentar con un orificio. Este es el orificio. Este es un elemento que en algunos reguladores es posible extraerlo, la mayoría de los reguladores es parte de la estructura principal del regulador, entonces por eso lo estoy utilizando para mostrar. Básicamente lo que tenemos aquí es que esto se asienta, ¿ya? Entonces el pistón en general tiene un asiento, eso es de un material que es como un teflón, dijéramos. Entonces, ese teflón lo que va a permitir es, con el paso del tiempo, ir ajustándose bien y irse sellando, sellando, sellando. Entonces, esto lo hace cada vez que el regulador está en funcionamiento. Es por eso que cuando va pasando cierto tiempo es necesario hacerle ciertas mantenciones. Vamos a hablar de las mantenciones un poquito más adelante, porque una de las piezas importantes que hay que cambiar es esa, el asiento del pistón, que viene en el kit de reparación y que es posible cambiarlo, ¿ya? Dentro de los elementos entonces que nosotros vamos a encontrar, esto es un regulador, una primera etapa de pistón, ¿ya? Esta primera etapa de pistón, ¿cierto? Si yo la desenrosco de acá abajo, ¿cierto? Allá adentro, al fondo, vamos a encontrar que se encuentra el orificio, en este caso, es parte de la estructura del regulador, y en esta otra parte, en la base, entonces nos vamos a encontrar con su resorte, y por último vamos a encontrar el pistón, ¿ya? Entonces el pistón lo que va a hacer es moverse hacia dentro y hacia afuera, ¿cierto? Un movimiento mínimo, obviamente, pero hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? Para poder ejercer, ¿cierto? El cierre que va a necesitar hacer con el orificio,
Entonces, cuando el pistón está en descanso, o sea, no está siendo utilizado, obviamente se mantiene alejado del orificio, con distancias mucho menores, ¿cierto? Lo estoy haciendo exageradamente aquí. ¿Por qué se está manteniendo separado del orificio? Porque el resorte que va aquí en esta posición del pistón lo está manteniendo separado, ¿ya? Una vez que esto se activa, ¿cierto? Va a haber una fuerza que va a empujar el pistón en esa dirección, ¿ya? ¿Para qué la va a empujar en esa dirección? Para que produzca el sellado con el orificio que está en la parte interior del regulador. ¿Cómo va a ocurrir eso? Resulta que a través de pequeños orificios que tiene el pistón ahí, tiene uno por cada lado, va a entrar el aire, ¿cierto? Y el aire se va a acumular en esta parte de acá abajo que va a generar una cámara aquí dentro, ¿cierto? Va a generar una cámara y va a hacer que el pistón se dirija hacia el orificio, ¿ya? O sea, le va a ganar el aire la fuerza al resorte y eso va a hacer que el pistón quede completamente sellado a través de su asiento. Cuando yo respiro, al disminuir la presión, ¿cierto? Esto nuevamente se va a abrir, va a permitir que pase el aire y una vez que yo dejo de respirar, se va a llenar la cámara y nuevamente esto se va a volver a sellar, ¿ya? Cuando yo vacío mi tanque completo, perdón, cuando vacío mi regulador completamente y lo retiro del tanque de buceo, ¿cierto? Esto se va a mantener siempre por separado porque el resorte va a hacer que esto esté completamente separado y así no se está dañando el asiento constantemente, ¿ya? Entonces, ese es el principio de funcionamiento de un regulador de pistón. Si se dan cuenta, dentro de un regulador de pistón tenemos la base, el pistón mismo con su asiento, el resorte, y por otro lado tenemos la estructura del regulador, la estructura misma, y esta estructura tiene lo que vendríamos siendo el cuerpo, el estribo, el contenedor, ¿cierto?, del estribo, la tuerca que afirma el estribo, donde dentro está el filtro. No tenemos más de 7, 8 piezas. Esa es la característica principal de un regulador de pistón básico. Tiene muy poquitas piezas, es muy fácil de hacerle mantención. El hecho de tener poquitas piezas también implica que es un regulador que va a ser difícil de que falle, ¿ya? Vamos a pasarlo entonces a un regulador de diafragma. ¿Por qué se le llama un regulador de diafragma? Porque contiene esta membranita. Esta membranita es lo que nosotros le llamamos el diafragma. Si se fijan, esta está bastante doblada, ¿cierto? De hecho, aquí tenemos otra que está bastante más desgastada, considerablemente más desgastada, ¿ya? Y esto ocurre porque esta membranita está en funcionamiento constantemente hacia un lado y hacia el otro, mientras está en funcionamiento el regulador. ¿Cómo va a funcionar este regulador? Entonces, vamos a tener el mismo sistema de resorte, ¿cierto? ¿Ya? Y este resorte va a empujar la membrana hacia un lado y hacia el otro. La diferencia aquí es que no tenemos un pistón, pero sí tenemos un asiento que va dirigido por una guía. Entonces, aquí tenemos un tipo de asiento, tenemos otro tipo de asiento, son distintos, ¿cierto? Estos asientos, a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? También van haciendo el mismo efecto. Es más chiquitito esto, ¿cierto? Pero el material es prácticamente el mismo y se van asentando con el famoso orificio. En el regulador de diafragma va a ocurrir exactamente lo mismo. El orificio puede ser parte de la estructura del regulador o el orificio definitivamente puede ser que se tenga que extraer y se cambia de cada vez que se le hace mantención al regulador. Eso depende del fabricante. Es muy importante que el orificio quede en un lugar muy resguardado porque esta parte de aquí, ¿cierto? Donde se asienta, es de una terminación cónica y esa terminación cónica hace que el regulador selle por completo. Si yo esto lo llego a dañar, y por eso que algunas marcas prefieren cambiar esta pieza, si yo lo llego a dañar, no se produce el sello y obviamente el regulador va a entrar en flujo continuo, ¿ya? Entonces, es eso lo que va a ocurrir en un regulador de diafragma. Entonces, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, un regulador de diafragma. ¿Cómo lo podemos reconocer? No hay forma de reconocerlo, la verdad, más que ir y googlearlo si es que nosotros sabemos la marca y el modelo del regulador. La única forma de reconocerlo es ir y googlearlo, ¿ya? Entonces, en la parte de la base, ¿ya? En la parte de abajo de un regulador nos vamos a encontrar con su resorte, como se los había mostrado recién, un resorte que tiene una característica que es bastante resistente, ¿cierto? De acero inoxidable, en este caso es un resorte que va a estar expuesto hacia el agua, y tenemos la base del resorte. Esta base impide que el resorte mismo, como tiene una
parte que es un poco filúa vaya a dañar el diafragma, y aquí nos encontramos el diafragma, que es el que le acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces, aquí es el elemento que va hacia adentro y hacia abajo, hacia afuera, perdón. Entonces, si yo lo puedo hundir y lo puedo sacar constantemente, esto está haciendo el efecto de trabajo del sello. Entonces, si yo lo abro por el otro lado, entonces por el otro lado me voy a encontrar con una serie de elementos. Entre ellos va a estar el famoso asiento que dije. Entonces, vamos a hacer que entren algunos más que están faltando por ahí. Entonces, aquí tenemos, esto lo vamos a sacar aquí, sin que se nos desarme. Esto aquí deberíamos tenerlo hacia el otro lado. Esta es una herramienta especial para poder extraer el tipo de ¿cómo se llama? De requetén que tiene aquí el filtro, y entonces vamos a encontrarnos con la parte interior, y aquí ya lo tenemos ya. Entonces, aquí dentro nos encontramos con una serie de elementos, entre ellos está el filtro, ¿ya? Los vamos a ver los filtros más adelante. Aquí tenemos un par de filtros, tenemos uno, y por aquí creo que tengo otro filtro más, ¿ya? Por ahí tengo otros filtros más, entonces, pero aquí tenemos un filtro. Este filtro obviamente va a impedir que entren impurezas, ¿cierto? Pero ya cuando veamos el tema del lavado del equipo, nos vamos a dar cuenta que a través de este filtro no pasa agua, ¿cierto? Si en algún momento a mí se me quedara el regulador, ¿cierto? Sin el taponcito protector, ¿cierto? Y yo lo voy a lavar, entonces no pasa nada, no hay ningún problema, el filtro no va a permitir que pase el agua. Hay un montón de elementos que van a mantener este famoso asiento moviéndose en forma completamente vertical, cosa que cuando vaya a ajustarse con el orificio, no lo vaya a hacer de tal forma que pudiese quedar así, digamos, ¿ya? O sea, tiene que quedar completamente derecho, ¿ya? De ahí entonces, bueno, tenemos un resortito, que es el resortito que los mantiene en movimiento, y si se fijan aquí tenemos una guía. Esta guía, que es este fierrito, permite que el asiento se dirija hacia arriba y hacia abajo de forma completamente vertical. Entonces tenemos una guía que viene siendo empujada por el mismo diafragma, y por la contraparte de arriba encontramos esta otra guía, ¿cierto? Que nos va a permitir que esto se mueva hacia arriba y hacia abajo completamente vertical. Entonces esto va a entrar en contacto con su orificio, ¿cierto? Y ahí entonces va a funcionar de forma derecha, ¿ya? Entonces, esto también, dijimos, el asiento y el filtro, como les mostraba, ¿cierto? También son parte del kit de reparación que viene con el regulador, y también hay que cambiarlo, obviamente, periódicamente, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que funciona un regulador de diafragma. Algunas características de los reguladores de diafragma: por ejemplo, los reguladores de diafragma en general se les considera un regulador de una gama un poquito superior al regulador de pistón básico. Vamos a hablar de un regulador de pistón básico y después vamos a hablar de un pistón balanceado, ¿ya? Entonces, los reguladores de diafragma, la característica que tienen es que todos son balanceados. ¿Qué es un balanceo? Un balanceo básicamente es un sistema que permite que el regulador te entregue la misma presión intermedia. Toda la presión que salga de todas estas salidas, excepto por la de alta presión, que normalmente dice HP, ¿ya? Todas ellas, todas las otras salidas se van a llamar presión intermedia. Toda la presión que sale a través de esos orificios se le llama presión intermedia, y es toda igual. Esa presión intermedia es exactamente la misma, no importando la presión que haya dentro de nuestra botella. Decae la presión de la botella, la presión intermedia se mantiene exactamente igual, ¿ya? Gracias a una pequeña cámara de balanceo que tiene el regulador de diafragma, ¿cierto? Permite que no importa la presión que tengamos, siempre vamos a tener la misma salida de aire, ¿ya? Esa es la diferencia del regulador de pistón básico. El regulador de pistón básico no es balanceado, ¿ya? Y eso conlleva que el regulador básico, a medida que va descendiendo la presión del tanque, también va descendiendo la presión intermedia. Pero no crean que va a ser algo muy perceptible. Realmente, para la gente que comienza su buceo y está comenzando recién las primeras clases, no lo van a sentir ni se van a dar cuenta, y de hecho, con un regulador que sea de buenas características, ¿cierto? Un regulador básico de pistón versus un regulador de diafragma a poca profundidad, a menos de 25 metros, prácticamente no van a sentir ninguna diferencia, no importa la cantidad de aire que tenga dentro
nuestro tanque, ¿ya? Entonces, lo que sí va a ocurrir es que a medida que vayamos un poquito más a profundidad, ¿cierto? Por eso digo que tal vez es un regulador, el regulador balanceado o el regulador de diafragma, es un regulador ya más evolucionado, es un regulador que tiene una mejor performance para la gente que le gusta ir un poquito más profundo, ¿cierto? Es un regulador que obviamente te va a dar una calidad de aire mucho mejor. Había una salvedad que yo les dije, que es que hay ciertas marcas de regulador que tiene como su top de línea un regulador de pistón y esos sí son balanceados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un regulador como este, ¿cierto? Que es un Scuba Pro, un MK25. Este regulador tiene como característica que es de pistón, pero es un regulador que tiene una cámara de balanceo. Los reguladores de diafragma, además, pueden ser regulados, su presión intermedia, ¿cierto? A través de este orificio que está aquí y este orificio que está aquí. Yo lo que voy a hacer es lo atornillo y voy a comprimir el resorte, o lo desatornillo y voy a descomprimir el resorte, y eso va a hacer la variación de la presión intermedia. ¿Cómo voy a medir entonces la presión intermedia? A través de un manómetro de presión intermedia. Fundamental el manómetro de presión intermedia para poder diagnosticar un regulador si es que yo creyese que mi regulador está con problemas. Es fundamental este manómetro de presión intermedia. Entonces, los reguladores de pistón más evolucionado, más avanzado, también tienen alguna posibilidad a través de ese orificio, ¿cierto? Con una llave Allen yo puedo ir regular la presión intermedia si es que no es la correcta. ¿Ya? Entonces tenemos algunas excepciones a la regla respecto a los reguladores de pistón, pero son poquitas, ¿cierto? Y son de marcas bastante prestigiosas las que siguen manteniendo estos reguladores de pistón como top de línea. En general, nos vamos a encontrar con cualquier regulador que sea de la gama siguiente al básico, que van a ser de diafragma. Por lo tanto, los reguladores de diafragma hoy día están muy de moda, ¿cierto? La mayoría de los reguladores que nos encontramos en el mercado son de diafragma. Son reguladores muy simples, ¿cierto? Tienen un poquito más de piezas que el regulador básico, pero de un principio de funcionamiento bastante simple. Eso significa que es un regulador, obviamente, que es confiable, no debería presentar fallas. Hay marcas que han mantenido sus reguladores de diafragma eternamente, ¿ya? Hay reguladores como, por ejemplo, la marca Apex tiene sus reguladores, son exactamente los mismos hace más de 30 años, son estructuras sólidas, robustas, y no cambian absolutamente nada. Y esto es porque los sistemas que han creado de regulador, ¿cierto?, son absolutamente infalibles. O sea, ya llevan 30 años con el mismo regulador, no lo han cambiado absolutamente en nada, por lo tanto son reguladores absolutamente infalibles, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estamos viendo entonces el funcionamiento regulador. Primera, vamos con la segunda etapa. La segunda etapa, vamos a ver alguna segunda etapa, la verdad, bastante simple. El sistema de funcionamiento de la segunda etapa, ¿cierto? Entonces nosotros lo vamos a encontrar aquí dentro, el sistema de la segunda etapa, donde vamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, sacamos el protector, ¿cierto? Sacamos todos los protectores que tiene y vamos a encontrar, ¿cierto?, con esta membrana. Esta membrana es la que yo cuando inspiro, ¿cierto?, genero un vacío, baja la membrana, y esa membrana cuando baja abre el paso del aire. Entonces lo que al bajar la membrana, ¿cierto?, va a bajar esta palanquita de aquí que le vamos a llamar la leva, ¿cierto? Y esa palanquita que es la leva va a permitir que pase el aire. Cuando yo bajo esa palanquita que es la leva, lo que va a ocurrir es que esta piececita que está aquí, que es el asiento de la segunda etapa, entonces en la segunda etapa también tenemos un asiento, se va a ajustar con el orificio, también tenemos un orificio en la segunda etapa. Estos dos entonces se van a producir el sello. Cuando la palanquita, que es la leva, baja, estos se separan, ¿cierto? Baja la leva, esto se separa, y eso implica que comienza a fluir el aire hacia el buceador, ¿cierto?, que está respirando durante todo el tiempo que se produzca la inhalación. O si en su efecto yo estoy presionando el botón de purga porque quiero limpiar mi regulador debajo del agua, entonces cuando yo estoy presionando el botón de purga estoy abriendo el paso del aire y está saliendo el aire constantemente, ¿ya? Estos sistemas de reguladores tienen una característica que son tienen un sistema de prueba ante fallo. ¿Qué quiere decir que tengan un sistema de prueba ante fallo? Que no importa lo que ocurra, si el sistema de regulador falla, lo que aquí va a ocurrir es que va a salir flujo continuo. ¿Cómo va a ocurrir esto? Resulta que el sistema de regulador, ¿cierto?, tiene un pequeño resortito, ¿ya? Entonces, ese resortito lo que va a hacer es, va a abrir
este asiento lo va a abrir, lo va a empujar. Eso implica que al empujarlo, voy a buscar una manguerita que tengo por aquí. Ok, vamos a trabajar con esta manguerita. Si bien no es una manguera de regulador, es una manguera que vamos a simular que es de regulador. Entonces, el aire viene en esta dirección, ¿cierto? El aire viene en esta dirección y en esta posición se va a encontrar este famoso asiento. Este asiento va a tener un resorte que lo va a recubrir aquí. Tenía un resortito por ahí, pero ya no lo... Aquí está. Aquí tenemos el resortito. Entonces, este resortito que va a tener aquí tiene cierta fuerza. Es un resorte que no es muy resistente, ¿cierto? Es bastante blando, lo puedo comprimir con los dedos. Entonces, la presión intermedia que viene a través de la manguera, si es mayor a la que el resorte es capaz de sostener para mantener el sello del paso del aire, producto que hay una falla en la primera etapa, entonces va a abrir completamente el paso del aire, esto se va a separar del orificio y va a salir el aire constantemente. A través de un pequeño flujo, ¿cierto? Normalmente no es un flujo tan abundante, a través de un pequeño flujo, y este pequeño flujo lo único que va a hacer es un sonido constante que va saliendo hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso va a permitir que este sistema a prueba de fallo evite que un regulador vaya a fallar. En general es muy raro que un regulador te vaya a dejar sin aire debajo del agua. Lo que puede ocurrir es que comience a ocurrir este sistema que es la prueba de fallo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos con el armado de un regulador, ¿cierto? Aquí tengo mi torpedito que me tengo ahí hecho. Entonces, el armado del regulador es algo bastante sencillo, ¿cierto? Traje por aquí un regulador, ¿cierto? Para que veamos el famoso armado, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar aquí con primera y segunda etapa, segunda etapa, por la derecha, ¿cierto? Y el resto de las mangueras van por el lado izquierdo. Eso es algo que ya todo el mundo sabe, ¿cierto? Y si no lo saben, es más fácil, súper fácil, ¿cierto? Para los que son diestros, como ejemplo para mí, todo lo que es aire por aquí por la derecha y todo lo que son instrumentos y otras mangueras van por la izquierda, ¿ya? Si hay alguien que necesita cambiar de posición alguna manguera, ¿cierto? Mi recomendación es que no utilicen este tipo de llaves. Este tipo de llaves son bastante malditas porque resulta que este tipo de llaves tienen un cierto juego. O sea, cuando yo tengo esta llave aquí, tienen un cierto juego y eso podría dañar las tuercas. Yo les recomiendo o les pido que siempre utilicen la llave correcta para poder abrir y cerrar. En general, este tipo de tuerca de aquí, ¿cierto? Es una llave 14 y entonces lo que yo voy a hacer es ir y soltar la manguera, ¿cierto? Con la llave correspondiente, ¿cierto? Y cuando lo voy a ajustar, lo mismo, ¿ya? Y obviamente los tapones fácil son con una llave Allen, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo mis mangueras instaladas, ¿cierto? Es muy importante que siempre tengamos nuestro regulador, ¿cierto? Obviamente este es un regulador que había sido utilizado para uso técnico, entonces tiene esa correíta. No es necesario que usen esas correitas, ¿cierto? Para nada, ¿cierto? El regulador se puede quedar a un lado. Si hay alguien que le gusta utilizar algún canchito, es fantástico. Pero el octopus, es muy importante que el octopus no vaya bailando, ¿cierto? Hemos visto mucha gente que por ahí el octopus lo pone doblado aquí. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué dolor me da cuando veo esos octopus así! No, no es necesario. Aquí estoy dañando la manguera. Cada vez que yo hago esto, estoy dañando la manguera. Lamentablemente hay algunos chalecos compensadores de escuela que tienen ese sistema, pero uno lo hace en este lugar aquí, lo hace bastante poco doblado. Yo he visto por ahí gente que lleva su octopus casi que así, ¿ya? Entonces, ¿cómo llevo mi octopus? Con un porta octopus. ¿Qué tipo de porta octopus podemos encontrar? Este, súper sencillo, barato, simple. Esta otra gomita, ¿cierto? Todos sistemas de porta octopus, algunos podemos utilizar este, ¿ya? Fantástico. Lleven cualquier porta octopus, pero por favor, usen porta octopus. No lleven el regulador bailando. El regulador bailando implica dos cosas. Primero, que estoy dañando el fondo marino, que es justamente algo que no queremos hacer. A veces por desconocimiento ocurre eso. A veces tenemos por ahí algunos instructores que no son tan exigentes y eso implica que por ahí no te exigen que tengas un porta octopus. Entonces,
porta octopus, muy importante. Segundo, porque el regulador se va a ir golpeando debajo del agua. Entonces, si paso a través de una piedra, el regulador ya es mío, se va golpeando, 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 golpeando. Y tercero, que es lo más importante tal vez, cuando yo lo necesito, si el regulador octopus va bailando por aquí, ¿cierto? Yo lo necesito para compartir aire con el compañero, no me va a ser tan fácil encontrarlo. En cambio, si yo lo llevo enganchadito aquí, por ejemplo, entonces llevo mi porta octopus enganchadito aquí, cuando yo lo necesite, lo voy a tirar e inmediatamente puedo entregarle el octopus al compañero que necesita aire, ¿ya? Entonces, eso es un tema. He visto algunas personas que el octopus también lo llevan así, ¿ya? Esto es una manguera porta instrumento, entonces hay gente que lleva el octopus así. ¿Ah? Un clip, ¿cierto? Con dos pasadas, por aquí más o menos algo así. He visto mucha gente que lleva el octopus así. Ahí. Pobre manguera, está sufriendo esa manguera, ¿ya? Entonces, esa manguera está sufriendo drásticamente. No es necesario, ¿ya? Estos sistemas de clip funcionan, ¿cierto? Porta instrumentos, vamos a ver porta instrumentos también, ¿cierto? Pero lo importante es que la manguera no vaya doblada, la manguera pueda tener su postura natural, ¿ya? Si a alguno le gusta utilizar este tipo de clips, ¿ya? Hay algún tipo de clips que es especialmente como este, que tiene ahí una segunda sistema de firmeza ahí por dentro, un segundo clip. Es el único clip que funciona. Los que no lo tienen se van a dar cuenta que esto lo van a colocar aquí y circula hacia arriba y hacia abajo y no cumple su función definitivamente, ¿ya? Si a alguien le gusta utilizar este tipo de clip, ¿cierto? Pueden utilizarlo y engancharlo ahí, ¿cierto? Pero esto no se tiene que mover. Esto aquí se mueve. Entonces, ¿es un buen porta octopus este? Para mí, a mi parecer, no, no lo es. ¿Ya? Entonces, por el otro lado, entonces, vamos a encontrarnos con los manómetros. El manómetro o la consola, ¿cierto? Para la gente que le gusta usar consola, va fantástico. Si a alguien le gusta utilizar consola, aquí tengo una consola de muestra, ¿cierto? Esto es una consola que no tiene instrumentos, pero la idea es, ¿cierto? Mostrarla, ¿cierto? Es una consola que obviamente tiene aquí algunos elementos que permite engancharla. ¿La consola cómo va? Entonces, enganchada. ¿Va suelta la consola? No, nunca. La consola siempre va enganchada, siempre. ¿Ya? No importa cómo la enganche, pero la consola va enganchada. Como les sea de ustedes de más gusto, como sea, absolutamente como sea de más gusto. ¿Ya? Pero la consola nunca va enganchada. Ahora, tengo aquí un ejemplo. Esto no funciona bien. ¿Ya? Esto definitivamente no funciona bien. Esto es una amarra plástica directamente a un ganchito, entonces lo puse aquí para demostrar que esto realmente no funciona bien. ¿Por qué no funciona bien? Porque basta que yo haga esto y esto ya se rompió, perdí el ganchito y el ganchito por ahí quedó bailando. ¿Ya? En el fondo marino tal vez un presente para algún otro buceador suertudo que se lo va a encontrar. Entonces, para evitar que perdamos esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos tipos de enganchitos que pudiésemos tener nosotros para poder ayudar. Pero lo más importante es que no importa el elemento que usen, la consola no va suelta nunca, ¿ya? La consola siempre va enganchada. Los chalecos compensadores en general cuentan con algún elemento para poder engancharlo, ¿ya? Hoy día hay algunos chalecos que tienen unos pequeños orificios, ¿cierto?, para colocar la consola. No para el octopus nunca en el bolsillo, el octopus nunca en ningún espacio que tenga el chaleco, ¿cierto? El octopus, ¿dónde va? En un lugar donde yo tenga fácil acceso a él, ¿cierto? Inmediatamente lo pueda utilizar una persona que tenga que esté falto de aire. Recuerden de que no necesariamente tengo que yo ser el que le voy a entregar aire a mi compañero. A lo mejor el compañero viene por el lado y él mismo se hace del octopus y comienza a respirar de él. Y para eso tengo que tener un porta octopus que sea fácil de sacarlo. O sea, si mi octopus va enganchado a mi chaleco a través de este gancho, créanme que es bastante difícil en una situación de emergencia donde yo me voy a ver apurado, soltarlo y poder entregárselo a mi compañero, ¿ya? Si hay alguien que va teniendo alguna pregunta, puede escribir ahí en el chat y los vamos respondiendo las preguntas. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar de qué forma nosotros vamos a instalar algunos ganchitos para poder ajustar, ¿cierto?, los instrumentos. A mí me gustan
A mí me gustan estos mosquetones, ¿eh? Mosquetones que son pequeños, pero tienen un ganchito para el dedo bastante amplio, grande, cómodo, ¿ya? Porque si yo voy buceando con guantes, por ejemplo, a veces los ganchitos son muy pequeños y no da el dedo para abrirlo, ¿cierto? Son pequeños, son cómodos, no necesitamos gran cosa, ¿cierto? La consola se va a quedar fija ahí. Existen otros tipos de elementos para las consolas, ¿cierto? Como, por ejemplo, bueno, este no está completo, pero sí existen unos que son retráctiles, ¿cierto? Fantástico. Lo que sea que quieran utilizar ustedes, pero que la consola no vaya suelta. Eso es lo más importante de todo, que la consola nunca vaya suelta, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a poder inventar un sistema que ajuste nuestra consola a un ganchito? Vamos a hacer la práctica. Traje un cordelito bastante grueso, ¿cierto? Que vamos a utilizar nosotros. Cordelito lo tengo aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a trabajar con esto aquí. Entonces, tengo... Un poquito mejor, ahí sí. Entonces, tengo aquí mi manómetro, ¿cierto? Tengo mi manguera y... Entonces, aquí lo que tengo yo es mi manguera. Entonces, este cordelito normalmente va a ser algo delgadito, ¿eh? Va a ser algo delgadito, así como esto, así, es fino, ¿ya? Puede ser el del, como que si yo pudiese transmitirles el grosor, es el mismo espesor de hilo que tienen todos los carretes, los spoon reels, cualquiera de esos mismos sirve. Le cortamos un pedacito, ¿cierto? Y lo podemos utilizar para amarrar. Entonces, ¿de qué forma vamos a amarrar nosotros? Tengo mi ganchito, ¿cierto? De acero inoxidable, ideal que sea acero inoxidable, ¿cierto? Los de bronce andan bien, ¿cierto? Pero los de bronce de todas maneras tienen, con el paso del tiempo tienen que estarlos lubricando, en cambio los de acero inoxidable, la verdad, esto yo casi no los lubrico y cierto, y se mantienen bastante firmes. Vamos a bajar un poquito ahí la pantalla. Entonces, vamos a pasar. Ah, ok. ¿Por qué se llama Octopus el regulador de emergencia? La verdad no lo sé. Quedó como Octopus. La verdad es que el Octopus se le llama al sistema completo, al pulpo completo, o sea, el regulador de la primera etapa, las segundas etapas. En algún momento le empezaron a llamar Octopus a ese regulador y ya quedó definitivamente como el Octopus. No había cómo diferenciar tal vez la segunda etapa principal de la segunda etapa de emergencia. De hecho, los gringos le dicen fuente de aire alternativa. Pero nosotros en español le pusimos octopus, no tengo idea por qué, ¿cierto? Pero siempre que hablamos del octopus sabemos que es del regulador de emergencia, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle varias vueltas, unas 3 o 4 vueltas, y esto además va a permitir que esto no se mueva, eso es lo mejor de todo, y va a quedar cómodo para poder revisarlo. Entonces, esto va a quedar más o menos así, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la distancia que lo voy a poner del manómetro? La distancia que ustedes la acomoden, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto aquí, ¿ya? Si se fijan, terminó así, a este le dimos 3 vueltas, le podemos dar 4 vueltas, 5 vueltas, sobre todo si el cordelito es delgado con el que estoy amarrando, ¿ya? Una amarra para acá, ¿cierto? Un nudo simple, ¿cierto? Se ve ahí que estamos haciendo un nudo simple, y después lo cerramos con un simple nudo ciego, y ya está. Obviamente queda mucho mejor presentado cuando lo hacemos con un cordelito más delgado ya, pero aquí lo que podemos hacer en la parte final, ¿cierto? Es quemarlo, lo cortamos, lo quemamos, y si se dan cuenta, esta parte del terminal, ¿cierto? Queda un poco más grueso, cosa de que cualquier cosa que se pudiese soltar, ¿cierto? No más se va a salir con tanta facilidad, pero con este cordelito delgado, ¿cierto? Si lo apretamos bien, esto va a quedar fantástico. Entonces, ¿cuánto es la distancia? Lo que a ustedes les sea conveniente, ¿cierto? Para poder, tal vez incluso manteniéndolo a sí mismo, ¿cierto? Yo me lo engancho aquí, ¿cierto? Y obviamente va más abajo en el chaleco. La distancia va a permitirme, yo puedo observar el manómetro, lo dejo ahí, hay algunos chalecos que te lo permiten, otros que no, simplemente voy, desengancho el chaleco, miro, lo vuelvo a enganchar, pero el manómetro siempre enganchado, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Ok, algunos cuidados y mantenciones que podamos hacerle al regulador. Esto es algo importante de manejar, ¿ya? Producto de que el regulador, si bien sabemos que tenemos que mandarlo a hacerle una mantención periódica, yo recomiendo, y hoy día los fabricantes están recomendando cada 2 años, la mayoría de los fabricantes están recomendando una mantención al año, es una mantención preventiva,
ya algo bastante simple, pero ya la mantención correcta debería ser al menos cada 2 años. No se deben pasar, perdón, como máximo 2 años. No debería ser más de 2 años lo que debería pasar para un regulador, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el intertanto? ¿Cómo ayudamos a que el técnico no tenga tanta dificultad para abrir las tuercas? No nos encontremos con elementos que se le empezó a salir el cromo, ¿cierto? O no nos encontremos con mosquetones, perdón, con mosquetones, con tuercas que están demasiado apretadas, ¿cierto? Tengo aquí un par de reguladores incluso que definitivamente no conseguimos abrirlos y los reguladores quedaron ahí, la verdad. Entonces, para evitar eso, es que hay que hacerle las mantenciones o los cuidados periódicos antes de enviarlo a la mantención. Esto básicamente es... Entonces, hola Rodrigo, ¿esos mosquetones de qué material se sugieren para que sean duraderos? Acero inoxidable, definitivamente acero inoxidable, todo acero inoxidable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros reguladores? Primero, vamos con algo con la segunda etapa, por ejemplo. Dijimos que la segunda etapa estaban recubiertas por una membrana, ¿cierto? Y un protector de membrana. Entonces, nosotros cada cierto tiempo lo que deberíamos hacer es abrir la segunda etapa. Con esto, primero, aprendemos a conocer un poquito más nuestro regulador, ¿cierto? Y además le perdemos un poco el miedo a hacer unas cositas un poco más allá. Quitarle la tapa de la segunda etapa realmente no es ninguna ciencia. Lo único que tienen que tener precaución es que hay algunos reguladores que tienen un protector. Por ejemplo, este regulador que está aquí, ahí tiene un punto que es como un botón, ahí se nota mejor, ¿cierto? Ahí se nota bien, ¿cierto? Entonces tienen un punto que es que impide que esto se vaya a desenroscar. Lo tienen algunas pocas marcas de regulador, ¿cierto? Entonces habría que retirarlo eso y después lo único que voy a hacer es desenroscarlo. Hay algunas marcas por ahí que tienen algún sistema distinto, ¿cierto? Que es una media vuelta o va encajado, como los reguladores Aqualum, por ejemplo, que va encajado. Si hay alguien que tiene alguna duda, me pregunta cómo se abre la tapa de la segunda etapa, valga la redundancia, de su regulador, y si no, busquen ahí en YouTube, también hay algunos tutoriales. No les recomiendo que hagan más que lo que les voy a decir aquí, basta y sobra realmente para poder cuidar su regulador. Entonces, vamos a sacar aquí la tapa, y nos vamos a aprender bastante bien cuál es el orden en el que van las cosas. Saqué la tapa primero, después viene un protector. Este protector solo va colocado, hay algunos que vienen atornillados, ¿ya? Y después saco la membrana. La membrana la saco con cuidado, ¿cierto? Y me voy a preocupar de revisarla y echarle una mirada, ¿cierto? Contraluz para ver si tiene algún daño, si tiene alguna rotura, algún orificio, ¿cierto? Si yo hubiese sentido en algún momento que al respirar siento agua media pulverizada, como que inspiro en cada respiración, tal vez pudiese ser que la membrana está rota. Y me voy a encontrar entonces con la parte interior del regulador. La parte interior del regulador debería estar limpia, 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 limpia. Si yo no la encuentro limpia, no hay ningún problema. Toman un cepillito de dientes, ¿cierto? Que no es el que están utilizando, obviamente, ¿ya? Cepillo de dientes. Tiene que ser algo plástico. Lo ideal es un cepillo de dientes. Todos los centros de reparación, ¿cierto? Ocupan un cepillo de dientes, ¿ya? Poco de Quicks, jabón líquido, desengrasante, lo que quieran, cualquier elemento que pueda generar limpieza, ¿cierto? Y lo vamos a escobillar bien por todos lados en la parte interior, enjuagamos, colocamos nuevamente la tapa y ya está. Entonces me he encontrado con reguladores con bastante sorpresa. La tapa del regulador Hollis LX200 va con rosca igualmente, si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí, también va atornillada, ¿cierto? Tendría que ver bien, pero creo que sí. Sí, te puedo mandar, si me mandas un WhatsApp o me mandas un mensaje, te puedo mandar ahí el diagrama del regulador y vemos si la tapa va enroscada. Hay varios videos en YouTube de seguro de Hollis, los he visto, si va enroscada o va de alguna otra forma encajada. ¿Ya? Entonces, eso es algo que periódicamente podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer periódicamente es tomar todo nuestro regulador completo, sobre todo si va a pasar un tiempo, sin que vayamos a bucear, lo colocamos dentro de un contenedor, un balde de estos blancos grandes, dentro de la tina, dentro si tenemos un lavadero, ¿cierto? Dentro del lavadero, lo colocamos con agua y le colocamos
Quicks, le podemos colocar Poet, le podemos colocar incluso un poquito de vinagre, le podemos colocar cualquiera de esos elementos, ¿cierto? Lo que va a permitir es que vaya eliminando toda la sal que tiene el equipo. Entonces, cada cierto tiempo, va a pasar un tiempo que no voy a bucear, cada cierto tiempo lo que vamos a hacer es ir protegiendo el equipo de esa forma. Lo vamos a ir lavando así, ¿ya? Y dentro de, ya yendo derechamente con el tema del lavado, ¿cierto? Hay algunos centros de buceo que lamentablemente tienen muy mala agua para lavar, ¿ya? Obviamente algunos otros centros de buceo utilizan tambores de agua por producto de que el agua no está tan abundancia, ¿cierto? Y solamente buscamos tal vez hacerle un remojado, una limpieza, sacarle la sal a los equipos, no pasa nada. Está bien, si le queremos sacar la arena, yo personalmente en los centros de buceo no lavo mis equipos, yo lo guardo a sí mismo mojado y llego aquí a mi casa y les hago el lavado como corresponde, los meto a la tina, los manguereo bien. Entonces, ¿cómo vamos a lavar nuestros equipos? Primero, a los equipos yo en general los mantengo así, limpios. Mis equipos no tienen protectores. No uso protectores, porque cuando yo uso protectores, lo que ocurre es exactamente esto. O sea, tiene todo esto es hongo, todo esto es corrosión, y el protector busca como finalidad, ¿cierto?, que en esta parte de aquí no se produzca daño. Si yo tengo un cierto daño, ¿cierto? Esta parte de aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que ahí está roto, ¿cierto? Está cortada la manguera. Esa manguera cortada de ahí es una manguera que se tiene que ir a cambio, definitivamente. Si su manguera está cortada, hay que ir a cambio. Pero, si yo tengo mi regulador, ¿cierto? Con este protector, resulta que eso yo no lo puedo ver. Es imposible verlo. No puedo ver si mi regulador está con cambio. ¿Qué es lo que me permite al quitar el protector? Permite que yo pueda ver en qué condiciones está siempre la manguera, ¿cierto? Y cada vez que la manguera se lava, esta parte de aquí queda limpia. Si se fijan, este regulador es un regulador que tiene bastante tiempo que no se le ha hecho mantención, ¿cierto? Hago un lavado, sí, soy un poco más exquisito con los lavados, pero se fijan, está todo brillante, todo es completamente brillante. El cromo no está sucio, no hay corrosión, no hay mugre. Yo no uso ni transporto mis reguladores con las mangueras así, cuando son mis reguladores personales, ¿ya? Por lo tanto, no necesito utilizar protector de manguera porque no hago esto. Si se fijan aquí, donde termina el protector de manguera, es donde el regulador se le está produciendo daño. En esa parte de ahí, al regulador ya se le está produciendo daño. Entonces, el protector de manguera también, si yo doblo la manguera, por mucho que lo cuide, si yo la doblo, el protector también va a generar ese daño. Pero además encubre la mugre, encubre la corrosión y encubre alguna fractura que pudiese tener la manguera. Entonces, yo personalmente no utilizo protectores de manguera, pero si hay alguien que le gusta utilizar protector de manguera, fantástico, háganlo, ¿ya? No dejen de hacerlo porque yo se los dije, no, háganlo. Entonces, ¿cómo lo van a usar ustedes? Cuando ustedes su regulador se va lavado, entonces lo van a lavar con la manguera completamente descubierta, perdón, sí, la manguera descubierta. Aquí, por ejemplo, este regulador tiene un protector de manguera que va bastante ajustado. Y si se fijan, aquí hay considerable mugre, mucha mugre, ¿cierto? Esto es, aquí hay sal, hay arena, hay restos de arena, de hecho, ¿ya? Hay corrosión, ¿cierto? Ahí hay bastante, perdón, ahí hay bastante hongo que se le está, ¿cierto? Hay corrosión, aquí está todo blanco, ¿cierto? Eso es sal, que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. Muchas veces ocurre esto por desconocimiento de la gente, ¿eh? Que no lo sabe. Entonces, cuando yo lavo así. Cuando guardo así. ¿Cómo guardo? Guardo así. ¿Ok? Guardo con las mangueras completamente fuera. Y el regulador además lo voy a guardar colgado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a guardar el regulador? Así, como están ahí, colgados. ¿Puedo guardar mi regulador en un bolso? No, porque si yo guardo mi regulador en un bolso voy a forzar las mangueras y las mangueras van a quedar así. Y eso significa que yo estoy desgastando la unión entre la manguera y el terminal metálico. Y ese desgaste hace que esto se vaya dañando con más frecuencia, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, mi regulador se guarda como colgado, ¿ya? Entonces, para el lavado, ¿cierto? Como yo les decía, no lavo los equipos en mi casa, perdón, en los centros de buceo, los lavo en mi casa. Llego a mi casa, utilizo una manguera y con esa manguerita entonces le voy a colocar agua a través de la entrada de agua. Entonces, apuntando hacia abajo, sin presionar el botón de purga, porque si no abro el paso del aire y va a entrar agua dentro del sistema y es lo que no quiero. Entonces aquí voy a colocar una manguera y lo voy a manguerear. Bien manguereado, que entre harta agua con abundancia.
¿ya? Que corra el agua, por aquí también, ¿cierto? Tiene un montón de orificios, algunos reguladores, ¿ya? Y por ahí también que circule agua, porque por ejemplo en todos los lugares donde se bucea, como en los muelles, por ejemplo, que hay que entrar desde orilla, como en Quintayo hoy día que hay que entrar desde orilla, en esos lugares hay cierto revoltijo de agua, y ese revoltijo de agua tiene arena, y esa arena normalmente es finita, y es maldita esa arena. Entonces, para que salga ahí, ¿cierto? Por las salidas de aire también, por ahí coloco la manguera, enjuago bien. Enjuago bien y dejo que quede todo limpio. Lo último que hago es voy a sacudir bien mi regulador, cosa que bote todo el agua, y por último entonces lo voy a dejar colgadito. Las primeras etapas me voy a preocupar de que por todos los orificios que tienen le voy a colocar agua. Entonces, por ejemplo, este es un regulador de membrana y es abierto hacia el exterior. Este es un regulador de pistón y también tiene unos orificios que van abiertos hacia el exterior, esos que están ahí. Por todos esos orificios voy a colocar la manguera, cosa que haya un remolino de agua dentro y comienza a salir la mugre hacia afuera, ¿ya? Entonces, existen algunos reguladores que son completamente sellados. Esos reguladores tienen la ventaja de que no importa lo que yo haga, el regulador no van a tener ninguna parte interior. Entonces, este, por ejemplo, tiene un protector aquí plástico y este regulador es completamente sellado. No necesito esmerarme tanto en hacer que entre agua en esa parte de ahí. Pero si el regulador de ustedes es abierto, no hay ningún problema, es un regulador fantástico, ¿cierto? Es un regulador de buena calidad, pero me voy a preocupar de que entre agua en abundancia por esa zona, ¿ya? Obviamente el resto de las mangueras también me voy a preocupar de lavarlas, ¿cierto? Y de que corra bastante agua, con el agua corriendo. ¿Se pierde un poquito de agua? Sí, pero es poquito, lo hago con cuidado, ¿ya? Para no perder tanta agua, pero alarga la vida útil del regulador, ¿ya? Cosa que se mantengan, mire, está todo absolutamente brillante. Y este es un regulador que tuvo mantención hace bastante tiempo. Yo lo que hago, los cuido bastante los reguladores. Entonces, una vez que terminé el lavado, ¿cierto? Lo voy a dejar sin sus protectores, ¿ya? Y lo voy a dejar colgado, como dijimos. Entonces, el regulador este yo lo voy a dejar colgado como están todos los reguladores que tengo yo. ¿Ok? Entonces, algunas cosillas más. ¿Podemos limpiar las mangueras con antihongos? ¿Se recomienda? Mira, yo la verdad lo que limpio y lo que uso es SIF. El SIF, la verdad, con una escobillita de dientes se va pasando y funciona bastante bien. Eh, Hola, sí, las mantenciones cada una son independientes del uso que se le dé. Sí, absolutamente independiente del uso que le des, debes hacerle mantención a tu regulador cada 2 años. Si haces hartos buceos, fantástico porque el regulador se mantiene en movimiento y toda su pieza de movimiento. Si dejas de usar el regulador por un tiempo, lo que va a ocurrir es que el regulador, toda la sal que no fue eliminada, ¿cierto? Porque no hay un lavado tal vez tan acucioso, a veces por ahí ni siquiera es la sal, a veces es el residuo calcáreo que tiene el agua, ¿cierto? De la ciudad, que se va a ajustar en estos rinconcitos de ahí. En estos rinconcitos de ahí, alguno de ustedes va a ver que se comienza a poner de color blanco, y eso hace que después cuando uno tenga que hacerle mantención, las tuercas son difíciles de abrir. Entonces, a mi forma de pensar, es más necesario la mantención de un regulador que no ha sido usado por un tiempo que el regulador que se está usando constantemente. Por último, algunas cositas. El lavado, el guardado, ¿cierto? Lo que les quería decir es que aquí tengo. Existe la posibilidad para las mangueras que son de, bueno, tenemos mangueras de Miflex, ¿cierto? Que las mangueras de Miflex son fantásticas, son súper ricas, cómodas, pero las mangueras de Miflex hay que cuidarlas mucho porque con el paso del tiempo se comienzan a deshilachar y se van abriendo las hilachas, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. A mí me gustan, pero hasta por ahí nomás porque prefiero, la verdad, en algunas situaciones he vuelto a la goma a pesar de que he probado varios Miflex, los de la segunda generación, los de tercera generación están fantásticos, tienen mucha más consistencia, el Miflex son bastante buenos, pero me sigue gustando la goma. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cada cierto tiempo, ¿cierto? Esta es una manguera de goma, ¿ya? Silicona de auto, absolutamente normal, ¿ya? Entonces la voy a rociar en un pañito, ¿cierto? Y la voy a pasar la silicona de auto por la manguera, y esta manguera entonces va a tener una película protectora, ¿cierto? Aparte que la voy a limpiar, ¿cierto? Después de que ya la lavé, ¿cierto?
y va a quedar con una película protectora que va a alargar su vida útil considerablemente. Entonces, para que las mangueras no se quemen, con el paso del tiempo no se vayan dañando, podemos alargar la vida útil. Sí, yo uso bastante silicona en general en las mangueras. Cuando yo hago mantención a los reguladores, siempre entonces voy pasando silicona y además quedan bastante bien presentadas y eso hace que también alargue la vida útil. Ah, ¿es recomendable limpiar los reguladores con vinagre? Sí, es bueno utilizar el vinagre, solo que tenéis que preocuparte de que ese regulador no vaya a ser utilizado por lo menos el próximo fin de semana, sobre todo porque queda un residuo de vinagre que se evapora, si bien se evapora y se va completamente, pero no se va tan rápido el olor al vinagre. Entonces, sí, yo lo que haría, por ejemplo, un tiesto de 25 litros de agua, ¿cierto? Le echaría un litro de vinagre y con eso es suficiente, lo dejo de una noche a otra y eso es fantástico. Después una buena lavada, así, un buen enjuague del regulador, dejarlo colgando, estilando para que se evapore el agua, idealmente que no quede expuesto al sol el regulador, que quede secándose a la sombra, donde haya aire fresco que pueda circular. Está súper bueno eso como ayuda para que el regulador elimine todos esos elementos corrosivos que pudiesen quedarse adheridos ahí. Si dejas de bucear un tiempo, es mejor dejar los reguladores sin las mangueras. No, todo instalado completamente, pero el regulador colgado. Absolutamente como está nomás, en un lugar protegido, seco idealmente, ¿cierto? Que no sufra ningún daño. El regulador no le pasa nada, la verdad, piensa en lo mismo que pasa con un auto. ¿Qué pasa si yo el auto lo dejo utilizar durante 6 meses? Lo peor que puede pasar es que se te descargue la batería, ¿cierto? Pero es una máquina, un auto es una máquina de calidad, no es una máquina, digamos, de mala calidad, el auto es una máquina buena de calidad. Entonces, el auto seguramente si la batería está cargada, yo voy a llegar después de 6 meses, lo voy a echar a andar y el auto debería partir al tiro y va a seguir funcionando. Lo que sí al auto, obviamente, dijimos, hay que hacerle cambio de aceite, ¿cierto? Cada cierto tiempo hay que cambiar el neumático, hay que hacerle ciertas reparaciones, que hay que hacerle lo mismo que a los reguladores. Entonces, regulador lo dejo guardado, no hay ningún problema, lo dejo colgado, pero después cada cierto tiempo hay que hacerle las mantenciones. Para lubricar las uniones sirve cualquier grasa silicona. Oh, excelente pregunta. Ya, vamos con el lubricante entonces. Tengo aquí yo un potecito de lubricante para O-ring de marca de equipo de buceo. Hay gente que usa vaselina sólida, hay gente que usa silicona, ¿cierto? Esta silicona para reguladores, ¿cierto? Lo normal, común y corriente. Todo lo que quieran lubricar, lo lubrican de una forma bastante generosa, pero les voy a enseñar cómo se lubrica correctamente. Por ejemplo, una pieza que va a tener, déjenme ver si tengo por aquí un O-ring. Sí, por aquí tengo una tijera con O-ring. Ahí está. Ya, entonces, supongamos que lo voy a hacer con un O-ring bastante grande para poder hacerlo correctamente. No, aquí se nos había ido la silicona a tierra. Ya, entonces, un O-ring bastante grande, pensando en que voy a hacer un ejemplo solamente. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar un poquito de silicona en mi dedo, ¿cierto? Entonces, ahí se observa que tengo un poquito de silicona. La silicona la voy a esparcir completamente en el dedo. Que no quede ningún residuo, no hay ningún grumo, nada, ni un residuo. Quedó completamente brillante mi dedo. Y ahí voy a esparcir la silicona por el O-ring. ¿Ya? Y ese O-ring está correctamente lubricado. Por ejemplo, si yo voy a lubricar una unión o un tapón, por ejemplo, ¿cierto? Donde hay una rosca metálica y donde se va a enroscar otra pieza metálica, como por ejemplo el caso de estas dos uniones aquí, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Me voy a colocar silicona en el dedito, ¿cierto? La voy a esparcir bien y de ahí, una vez que está eso, ok. Entonces, que no quede ningún residuo de silicona. No pueden quedar residuos de silicona. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Y con eso yo ya puedo ahí enroscar mi tuerca y va a funcionar súper bien. ¿Ya? Y eso va a quedar lubricado. Ahora, utilicen la lubricación que sea, excepto si los equipos que voy a utilizar se van a utilizar con oxígeno, ¿ya? Ahí sí que no podemos lubricar con cualquier lubricante. Ahí sí tenemos que lubricar con lo que el fabricante nos indica. Entonces yo, por ejemplo, cuando hago mantención a los reguladores, el fabricante, aparte de decirme que tengo que utilizar el kit de mantención correspondiente, como por ejemplo,
aquí tengo algunos kits de mantención, por ejemplo, este es el del segunda etapa, un S600, G250, Scudo Pro. Yo voy, instalo este kit, ¿cierto? Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con, esto es lo que quedó del regulador que ya se le hizo mantención, esto es lo que se va directamente a la basura, ¿cierto? Esto ya es lo que se retiró. Y lo que sí tenemos que utilizar es un componente que se llama Cristoloop. El Cristoloop es completamente ignífugo, por eso tiene la característica de poder ser utilizado con el oxígeno. Si yo a esto le prendo fuego, esto no se incendia, o esto no agarra fuego. Ya, entonces si yo saco un poquito de Cristoloop y yo le prendo fuego, esto no se incendia. Ahora, ¿por qué en general la gente o los centros de buceo no usan el Cristoloop? Que está bien, no tienen por qué usarlo si no van a utilizar oxígeno, porque solo este tubito cuesta 20 lucas. ¿Ya? Entonces, obviamente no tiene ningún sentido, es algo especial para la gente que hace mantenciones a los reguladores. Como yo no me voy a dedicar, ustedes no se van a dedicar a las mantenciones de los reguladores, porque si no, obviamente me van a quitar me van a quitar toda la parte de mi trabajo. No, no pasa nada. Si alguien se quiere dedicar, fantástico. Súper bienvenido a aprender conmigo. Utilizan silicona normal, común y corriente, de la que venden en las tiendas de equipos de buceo. Si no tienen esa silicona, utilicen, ¿cómo se llama? Cualquier silicona, vaselina sólida también hay por ahí, lo que sea que sirva de lubricante. Yo les recomiendo sí que sea una silicona que sea para equipos de buceo, ¿cierto? Por la calidad de la silicona, ¿cierto? Obviamente es más duradera y va a servir, va a funcionar mucho mejor. Así que eso, buena pregunta. No sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta por ahí, parece que no queda. Paulina López me quiere preguntar con micrófono. Sí, por supuesto, Paulina, díganos nomás. Hola Rodrigo, soy Yeye. Hola Yeye. ¿Cómo estás? Estoy en la Cuénteme, época de la compadre. chica. Oye, por ejemplo, si yo tengo un regulador, no sé, un MK25, pero yo lo ocupo para mi botellas de oxígeno, al 100%. Tal vez el fabricante nos dice que es para oxígeno, pero yo lo uso. ¿Da lo mismo o yo te tengo que avisar, oye, es para oxígeno para que Lo tú que pasa es ocupes que para poder especialmente, utilizar un independiente que el MK25, fabricante? para oxígeno hay que instalarles el kit de oxígeno. Ok, pero, o sea, yo tengo que avisarte, oye, va a ser para oxígeno, si tú haces una mantención, tú les... Hay que O, comprar el kit para oxígeno. ok, La única diferencia de un regulador que va a ser utilizado para oxígeno, cuando hablamos de oxígeno no es oxígeno 100%. Cuando hablamos de oxígeno hablamos de más del 40% de oxígeno. O sea, puede ser un regulador para stage, ¿cierto? Estas botellas que aceleran la descompresión. Entonces, esos equipos tienen que estar limpios para oxígeno al 100%, y eso es la recomendación de todos los fabricantes. El lubricante es el mismo, lo único que van a cambiar son los O-rings, que tienen que ser O-rings de Vitón. ¿Por qué el O-rings de Vitón? Por un lado, porque el O-ring sufre menos oxidación, por lo tanto la vida útil puede ser la misma, o sea, puede durar los años que tenga que durar, uno, y segundo, porque el Vitón es ignífugo, al igual que el lubricante. Entonces tenemos que utilizar elementos ignífugos en los equipos que nosotros vamos a utilizar con oxígeno puro o con concentraciones mayores al 40% de oxígeno. ¿Todos los reguladores tienen un kit para oxígeno? No todos los reguladores tienen un kit para oxígeno, pero sí, no todos, pero hay hartos modelos que tienen kit para oxígeno. ¿Cuál es la roca normada para regular oxígeno? Ya que me he encontrado con M26, 25. Bueno, en Chile no, en Chile la verdad no tenemos ninguna norma, en América en general no tenemos ninguna norma, los que tienen normas son los europeos, principalmente, o sea, por lo menos el ejemplo que yo conozco son los españoles. El DIN de los españoles es distinto para un equipo que va para oxígeno del que va para aire puro, pero nosotros no tenemos ninguna norma y nosotros en general nos regimos por la norma de los americanos, y los americanos no tienen absolutamente ninguna diferencia entre el equipo que va para oxígeno o más del 40% de oxígeno y el que va para menos. ¿Por qué
porque el gringo en general es un gallo bien mateo, ¿ah? Es raro que te vayas a encontrar con un gringo que va a utilizar un regulador para mayor porcentaje de 40% de oxígeno y que no lo tenga preparado para eso, ¿ah? El gringo en general en ese sentido es bien mateo. El gringo normalmente va a estar más preocupado que el mismo dueño del centro de buceo. La Patti me pregunta si le puedo mandar el WhatsApp. Sí, claro. Te mando mi WhatsApp ahí. No tengo ningún problema en escribirles mi teléfono ahí. Si alguien 9873 9897. Ahí está mi WhatsApp. Si alguien necesita hacer mantención equipo, encantado de hacerlo. ¿Cada cuánto debemos cambiar los O-rings de las uniones de la manguera? Cada lo que sea necesario, cuando salga aire, cuando tenga fuga. Yo no le hago cambio a los O-rings de las mangueras. Cuando hablamos de las mangueras, estamos hablando de esto, ¿cierto? Estamos hablando de este O-ring, de la unión de la manguera. Esto cuando genera fuga, yo lo cambio. Si no, no lo cambio, la verdad. No tiene ningún sentido estarlo cambiando con cierta frecuencia. No pasa absolutamente nada. ¿Más preguntas? ¿Alguien más que tenga preguntas por ahí? No se me quedó ninguna en el tintero. Sí, ¿qué números de Allen y Corona se usan normalmente? Mira, la verdad, todos los fabricantes, entonces me está preguntando Denny, ¿qué número de Allen y Corona se usan comúnmente en los reguladores? Los fabricantes hoy día tienen llaves de distintos en pulgada, en milímetros, llaves Allen en pulgada, en milímetros, la verdad es una infinita cantidad si yo te mostrara aquí la cantidad de llaves Allen y de llaves de Corona que tengo. Cada fabricante tiene incluso sus propios herramientas que hacen para poder desarmar sus reguladores. Entonces, si hay algo que yo te pudiese decir así como más o menos típico, es que en general esta llave de aquí es la 14, pero en general, porque hay algunos gallos algunos fabricantes de manguera que la hacen con otra, con la 15, con una que viene en pulgada. Por otra parte, ¿cierto? Hacia el regulador mismo hay algunos fabricantes como ScuaPro que hacen con esta terminación, que es una terminación como dentada. Entonces, para esta terminación se necesita utilizar una herramienta especial como esta. Entonces ya no me sirve una llave de tuerca, tengo que utilizar una herramienta especial. Como les había dicho, lo que sí es súper importante es que no importa cuál sea el diámetro del tamaño de la llave que vayan a utilizar, porfa, no utilicen llaves regulables como esta. Si bien yo la ando trayendo dentro de mi kit y estoy en un bote y estoy en la mitad del mar y tengo que sacar una manguera, ¿puedo usarla? Sí, claro, úsenla con cuidadito para que no la dañen, pero úsenla, sí, no pasa nada, ¿cierto? Pero en general, si van a trabajar tranquilos en un lugar, traten de utilizar la llave correspondiente del tamaño de la tuerca que van a soltar y no cualquier cosa. Y obviamente, por favor, estos de aquí son solo para casos excepcionales, ya, o sea, es una emergencia. Esto daña completamente, ¿cierto? Cualquier elemento metálico. Los caimanes son fantásticos, ¿cierto? Agarran firme, pero sí dañan un poco las tuercas. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Ya vamos cerrando ya con la presentación. La verdad es que es una serie de charlas que tenemos programadas gracias a nuestra gente de PADI que nos está apoyando en estas presentaciones. La próxima semana vamos a hablar de nitrox y otros gases. Vamos a hablar principalmente de nitrox, qué es lo que se necesita para el nitrox, algunos equipos especiales para el nitrox y también para otros gases. Así que traigan los que quieran participar, traigan lápiz y papel. Vamos a trabajar algunos ejercicios, vamos a hacer algunas formulillas por ahí pequeñas, ¿cierto? Para que tengan para anotar. Y también decirles que voy a comenzar a subir estos videos a una plataforma de YouTube, ¿cierto? Es un canal de YouTube que estoy creando para poder irlos juntando y que si hay alguien que tiene alguna duda, los pueda volver a ver en ese canal de YouTube. Así que si no hay nadie más que tenga alguna pregunta, estaríamos por ahora. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, enormemente gracias.
Gracias por participar, gracias por escucharlo, gracias por... hay gente que está desde Perú, hay gente de Argentina. Saludos a no a los compatriotas, a los, ahí a los del otro lado de la cordillera, a los argentinos, al otro lado de Arica, ¿cierto? A los peruanos. Muchas gracias por participar. Saludos desde Nueva Zelanda. Buena, Pablito Figueroa. Gracias, compadre. Desde Nueva Zelanda tenemos ahí alguna gente. Encantado de poder compartir mis conocimientos con ustedes. Ya saben cómo contactarme. Dejé ahí mi celular, ¿cierto? Por las redes sociales también. Próximo martes, misma hora, mismo canal. Nos veremos para ver lo que es Nitrox. Así que saludos. Gracias a todos por participar.